Buenos días, muchas gracias. Bueno, para empezar agradezco la invitación que me giraron para participar en este evento. Y segundo, alabar estas iniciativas. Son pocas realmente las universidades que tienen de manera proactiva el interés en capacitar al estudiantado y más que todo aún abrirlo de manera online al público en general. Y más aún de una manera gratuita. Eso es algo que hay que destacar, hay que apoyar y además, estaba comentando ahorita con Brigitte que bueno que hay bastantes preguntas porque hay mucho interés, hay mucha necesidad. Y a manera personal, yo los invito que si tienen la necesidad, el interés de aprender más acerca de ciberseguridad, háganlo porque es un mundo bastante apasionante. Ya oyen cómo habla Casco, ya van a oír cómo habla Brigitte, conozco a varias personas que están por acá y a todos compartimos ese, ese deseo en común. Muy bien. Mi tema ya va un poco más orientado a la respuesta a incidentes y la continuidad del negocio. Tanto aquí de manera presencial como de manera virtual están los actuales y futuros administradores de redes, de data centers, ingenieros en software que van a crear los sistemas que van a sacar adelante tanto en empresas privadas como en el ámbito nacional, gubernamental, eh, la tecnología del futuro. Pero ¿de qué sirve hacer un gran esfuerzo, una gran inversión, si nos quedamos simplemente en lanzarlo, pero no en cuidarlo? Entonces, el tema va orientado a eso, empezar a descubrir cuáles son los riesgos a los que nos vemos expuestos en el ámbito de la tecnología y tomar un paso adelante para hacer la respuesta a incidentes. Sin embargo, y esto es muy común, si yo le pregunto a alguien qué entiende por respuesta a incidentes y continuidad del negocio, ¿qué se le viene a la mente? ¿Alguien aquí? A mí me gusta hacer muchas consultas. Sí. Hace poco hubieron dos casos, el caso de Banco Atlántida y el caso de Claro, que fueron muy sonados. Bueno, por ahí dijeron muchas informaciones, pero el banco sigue funcionando, pero mucha gente empezó a retirar su dinero del banco. Yo sigo con ellos, pero estuve fastidiado también con ese problema, que no podía ni consumir ni gastar. Y el caso Claro también, que todo el mundo pues estuvo feliz pues consumiendo gratis por varias semanas ahí sin planes, tranquilo, llamadas y todo. Los dos compañías siguen, pero siento yo que la imagen cuesta levantarla, ¿verdad? Porque dicen que para hacer una reputación puede costar 20 años, pero para perderla en un segundo la puedo perder. Entonces, ¿cómo seguir esa continuidad, como dice, y levantarse, ¿verdad? Eso es así. Pero bueno, si se fijan la respuesta a incidentes, siempre nosotros como ingenieros pensamos en incidentes tecnológicos, en una brecha de seguridad. Pero la verdad, el plan de riesgo y la respuesta a incidente tiene que ir todavía más allá. Y de hecho, ya que toca uno de los temas por ahí, yo lo tengo en la exposición para mencionarles más al respecto. Antes de comenzar, para los que no me conozcan, soy ingeniero en ciencias de la computación y desde hace un par de años también tengo una maestría en ciberseguridad. Gracias a Dios, ya hay una maestría en ciberseguridad también en Honduras, no tienen que salir del país para estudiarla, pero a los que teníamos el deseo y la necesidad, pues lo hacemos fuera. En este caso es avalada por la Universidad Católica de Murcia. También cuento con certificaciones en ciberseguridad por ISC2. Soy auditor certificado para ISO 27001 y 22301 por TÜV Nord, Alemania, que estos son para sistemas de gestión de seguridad y continuidad del negocio. Y dentro de muchas otras cosas por ahí, soy miembro de la junta directiva del capítulo de ISACA para Tegucigalpa, desarrollándome como director de relaciones académicas. Así que estar aquí es estar como pez en el agua, porque me apasiona el estar con estudiantes y ayudarlos y hacer relaciones en las cuales podamos transferir estos conocimientos. Ahora, ya entrando en el tema, ¿por qué un plan de continuidad del negocio y el por qué empezar a buscar situaciones de respuesta a incidentes? Porque vivimos en un mundo en el cual las amenazas cada vez son más latentes, como lo mencionaron por aquí. A medida aumenta la tecnología, a medida aumentan las fronteras que tenemos que defender. Pero para eso nosotros tenemos que aprender qué es lo que tenemos que defender y cómo lo vamos a hacer. Entonces, para eso primero es entender qué es una amenaza. Las amenazas, como lo mencioné antes, no solamente son tecnológicas.
hay diferentes tipos de amenazas y la base para entenderlas es con una correcta evaluación de los riesgos. Entonces, una amenaza es una vulnerabilidad que puede echar a perder mi negocio de una manera temporal o permanente. De esa forma, nosotros empezamos a ver cuáles son los vectores y las rutas que utilizan y descubrimos que las amenazas no solamente son tecnológicas o estructurales, sino que hay también adversarios, que es lo primero que se nos viene a la mente. Hay factores ambientales y también hay causas accidentales. Ahora que ya sabemos que hay diferentes flancos por defender, entonces tenemos que empezar a pensar de qué manera defenderlos. Para eso es importante el análisis de riesgos. Y esto es algo que generalmente en las universidades no lo están enseñando o en todo caso está en sus pininos. Pero si usted va a trabajar en el área de tecnología, usted tiene que comprender cuáles son los riesgos. Un análisis de riesgo le va a ayudar a usted a examinar cuáles son todos esos peligros latentes, toda clase de eventos que pueden llegar a suscitar el detenimiento de las operaciones dentro de una organización o incluso afectar los activos. Y cuando hablamos de activos, no estoy hablando solamente de los servidores, no estamos hablando de firewalls, estamos hablando de bases de datos, estamos hablando de personal calificado, cuya expertise es fundamental para la compañía, estamos hablando de instalaciones. Todo eso usted tiene que comenzar a analizarlo y empezar a identificar sus activos y su valor. Una vez que usted ya sabe cuáles son estos activos, hay maneras en que usted puede empezar a calificar cuál es el impacto que le puede ocasionar. Y aquí hay dos maneras en que los puede revisar. Cuantificar la probabilidad mediante un análisis cualitativo o también el valor del activo mediante un análisis cuantitativo. Entonces, en esta pantalla por este lado, al lado izquierdo, pueden ver el ejemplo de un servidor. No sé si lo miran aquí presencial, pero sí sé que las personas que nos miran a través de WebEx sí lo pueden ver. Este es un ejemplo sobre un servidor de archivos. ¿Cuál es la amenaza? Pues puede ser una falla, puede ser técnica o de energía. ¿Cuánto es lo que cuesta ese archivo? Y basado en la probabilidad, ¿cuánto me cuesta a mí esa falla durante X cantidad de tiempo? Y esto es algo que realmente la gente en tecnología lo ha dejado de largo. ¿Por qué? No nos enseñan a venderle la necesidad a la alta gerencia. Los que ya están trabajando en tecnología pueden notar de que cada vez que uno va a solicitar presupuesto para corregir una situación, al área de IT lo miran como un foco de gasto. No lo miran como una inversión para la protección. Entonces, cuando uno viene y le dice, mire, necesito un firewall y este firewall le cuesta 350,000 lempiras, uy, qué caro. Y además tiene que estar pagando la licencia durante X cantidad de años de manera recurrente, se me sale el presupuesto. Pero si usted viene y le dice, mire, si ese firewall no protege nuestra red y se llega a infectar y usted está caído y tiene, vamos a decir, por ejemplo, 17 sucursales a nivel nacional y cada sucursal le factura a usted el equivalente a $5,000 por hora, multiplique esos $5,000 por hora por las 17 sucursales y me va a decir si entonces el firewall es caro o no es caro. Entonces, cuando usted empieza a hablarle a la gerencia en términos que ellos entienden y que les preocupa, es mucho más fácil proteger los activos y conseguir la información para esto de los riesgos. La otra es empezar a ver de manera cualitativa cuáles son las frecuencias. ¿Por qué? Porque no es que todos los riesgos que yo pueda ver los voy a proteger. Por eso habla de que además de cuantificar la probabilidad y el impacto de las amenazas identificadas, es equilibrar el impacto de las amenazas versus el costo de las contramedidas o las soluciones. Si hay algo cuya probabilidad es muy baja y el impacto en el negocio también, entonces no vale la pena poner una solución demasiado elevada, sino que hay que empezar a hacer un manejo inteligente de los recursos y proteger aquellos activos que son más críticos y cuya probabilidad puede que sea baja, intermedia o alta, si va a ser una afectación económica demasiado fuerte para la organización.
Y si usted no lo tenía en el mapa, o lo tenía en el mapa y no lo logró cuantificar correctamente, su cabeza puede estar en juego. Es la parte fea de trabajar en tecnología. Vemos los riesgos, no nos dan las herramientas y luego la culpa es tuya. Y si viste el riesgo y tenías las herramientas, definitivamente la culpa es tuya. Ahora, ¿por qué es tan importante contar con un buen plan de respuesta a incidentes? Porque como ya vimos, tenemos una infraestructura detrás que tenemos que proteger, que puede ser carísima, que tomó mucho tiempo llegar a desarrollarla, y hay cosas tan sencillas que a veces no vemos y que nos pueden llevar a una afectación. Entonces, ¿por qué es tan importante empezar con un plan de respuesta a incidentes? Porque el mundo está colapsando. Y aquí quiero arrancar primero con el cambio climático, que eso es algo que no se le está poniendo la atención adecuada y sin embargo cada vez vemos que nos está afectando más. Esto es un ejemplo de lo que pasó hace casi 2 meses en Valencia. Los que hablaron de la Dana, de la gota fría, fue una inundación exagerada y según las noticias, Diario Español dice, más de 70.000 empresas que facturan casi 60.000 millones de euros tienen su sede en municipios afectados por la Dana. Entonces, hay un riesgo ahora climático. Yo soy de San Pedro Sula, si me ven que tiemblo, no es que estoy nervioso, tengo frío. Y ya hemos tenido 2 semanas de lluvia y ahorita salí huyendo del frente frío que había allá. Y si pueden ver las noticias, hay muchos lugares que cedieron ante la lluvia, producto de la basura, y las personas les está costando salir del lugar. Este es un riesgo también, ¿por qué? Porque están perdiendo su tiempo, están perdiendo algunos la capacidad de generar. Entonces, en España, todas estas empresas, vi la noticia de una empresa que incluso en una zona elevada de Valencia tenía su centro de datos y fue arrasado y no tenía un respaldo fuera de la ciudad, sino que lo habían puesto quizás 1 kilómetro más arriba, según ellos era suficiente distancia para tener su sitio alterno y también fue eliminado. Y todos sus respaldos eran físicos, no habían creado nada en la nube, no tenían cintas, no tenían absolutamente nada. Esa empresa, pues, de aquí a que se pueda recuperar, va a estar bastante difícil. Ahora imagínense, son 70.000 empresas que facturan 60.000 millones. Aquí hay afectaciones para todos. Para empezar, la empresa misma. Sí, de euros. Entonces, imagínense una empresa que deja de facturar, probablemente va a tener que cerrar sus operaciones. ¿Qué pasa cuando una empresa cierra sus operaciones? Las familias quedan sin ingreso. Es otra afectación. Las municipalidades y el gobierno central pierden impuestos. Es otra afectación. Entonces, la continuidad del negocio es algo que nos tiene que competir a todos, porque si la empresa donde yo laboro cae, muy probablemente mi economía también puede llegar a caer. Entonces, una de esos es la pérdida de ingresos. Si usted no sabe realizar un buen plan de riesgo y también tiene que considerar el factor climático, usted está abriendo la puerta a una pérdida de ingresos que de pronto pudo haber evitado. Yo tengo un cliente que es una entidad en Santa Rosa de Copán. Santa Rosa de Copán no es muy vulnerable a afectaciones climáticas. Sin embargo, las operaciones que ellos llevan son tan voluminosas que su sitio de datos alternos está en Ciguatepeque, en otro lugar también elevado, y que difícilmente tenga vulnerabilidades climáticas. Entonces, son entidades que hicieron un verdadero análisis de riesgo, vieron cuáles son sus problemas, probablemente hayan incomunicaciones por tierra en algún punto, pero tienen sus enlaces incluso por satélite. Y ahora que está Starlink, es una versión todavía mejorada para manejar las telecomunicaciones. ¿Cuál es otra amenaza u otro riesgo? ¿Cuántos aquí se enteraron de este fallo de CrowdStrike? CrowdStrike es una empresa líder, la número 1 en detección y respuesta. Si ustedes están en una empresa y quieren optar a un ciberseguro, solo les dan 2 opciones para que ustedes implementen seguridad en el endpoint y una de ellas es CrowdStrike. Para que una aseguradora le diga a usted, mire, si quiere un ciberseguro, tiene que utilizar estas 2 herramientas, es porque realmente se ha visto la capacidad de respuesta y la calidad. Sin embargo, un pequeño error como sacar a producción
un parche de actualización, sin haberlo probado, llevó a la pérdida de ingresos mayormente en líneas aéreas, algunos bancos y hospitales. Y hablan, sí, pero solo afectó al 7% de los equipos Windows. Si usted habla al 7%, le parece pequeño. Pero si cuando hace el número y ve que el universo de dispositivos Windows es de miles de millones, ese 7% ya es más alto. Y además, en la tipo de industria que fue afectada. Hubo gente que no pudo ir a eventos que pasan una vez en la vida, una vez, como por ejemplo una boda, el nacimiento de sus hijos, a cerrar un negocio importante y estuvieron varados durante demasiado. Entonces, dice la nota que 700 millones de dólares es lo que le cuesta a CrowdStrike solo en reparaciones. Ahora, los ciberseguros tienen que pagar también su parte y eso hace que aumenten las primas. Y cuando aumentan las primas, entonces nuestro presupuesto solo para el ciberseguro nos está consumiendo para otras necesidades, probablemente de capacitación, de actualización de infraestructura y demás. Entonces, según un estudio de Jay Gold Associates, cada máquina afectada por término medio, que el término medio era 2 semanas, le está costando a una organización 82,50 dólares para ser reparada por un empleado interno. Eso dentro de las máquinas que podían ser reparadas. Porque CrowdStrike le reiniciaba el sistema y si usted tenía BitLocker activado, no había manera de recuperarlo porque estaba cifrado. Tenía que, sí o sí, formatear esa máquina. Entonces, todo lo que se fue perdiendo y si no habían buenos respaldos a nivel de laptop, fue una pérdida enorme. Y ahí hablamos costos de recuperación. Sin embargo, también esto toca los costos reputacionales. Hablaron de la migración de esta entidad financiera, una migración que no se hizo a tiempo. Y a mí me afecta porque esa fue la entidad en la cual yo me desarrollé a nivel técnico, trabajé muchos años ahí, ayudé a desarrollar los módulos de banca en línea y casualmente, antes de que hicieran la migración, me puse a la orden para ayudarles a hacer una capacitación en ciberseguridad, más que todo a reconocer las amenazas sin costo alguno para toda la población de clientes. Y me dijeron, sí, me parece bien, pero fíjate que es que vamos a migrar el core ahorita y lo vamos a hacer en el feriado morazánico. Desde ahí yo me imaginé que iban a tronar los chicharrones. Y bueno, todo el mundo sabe lo que pasó. Al final, sí hubo un daño reputacional y los costos de recuperación también fueron altos. Y según las estadísticas que vi por ahí a final de ese año, tanto de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros como de la IVA, hubo una fuga de 8.000 millones de lempiras que salieron de ahí y se las llevaron a depositar a otras entidades financieras. La pérdida de confianza. Me fallaste en el momento que más te necesitaba. Yo andaba haciendo canopy en tal lugar y no podía pagar ni con tarjeta de crédito, no podía usar mi cajero automático, no podía hacer transferencias electrónicas. Bien. El Y2K. Bueno, ahí yo le puedo contar que yo trabajé con una compañía internacional para ese entonces. Imagínense, yo estaba haciendo la práctica del colegio para ese momento. Y me tocó trabajar con unos ingenieros de altas capacidades. Y armaron 3 grupos. Nuevamente, plan de respuesta a incidentes y continuar el negocio. Y dijeron, ¿cuáles son los 3 escenarios que nos pueden afectar por este cambio de dígito? Acuérdense que antes no se ponían los 4 dígitos del año, solamente 2. Entonces, del 99 iba a pasar al 00 y que podía afectar en las bases de datos, para el cálculo de transacciones y demás. Entonces, armaron 3 equipos para un escenario en el cual el impacto fuera mínimo, en que el impacto fuera medio y en que el impacto fuera grave. A mí me tocó trabajar en el impacto que era mínimo
Igual en todos los procesos fue empezar a buscar los modelos de computadoras y hacer pruebas de un escenario aislado en el cual pudiera verse el pedido de, de producto, cómo ese pedido se iba a transferir desde el camión de ruta en tiempo real a través del celular y se conectara con la base de datos, cómo eso iba a pasar al sistema, iba a pasar a cadena de producción, a facturación, a cobro, etcétera. Fue un trabajo de 3 meses en el cual trabajamos solamente en eso. Y la conclusión fue que no iba a haber afectación. Algo que la mayoría de ingenieros ya probablemente sabíamos, pero nunca está de más. Entonces, esos 3 equipos, por cualquier cosa, sacaron su plan de incidentes, incluso de hacer las cosas a mano. Y cómo se iban a hacer los pedidos, todo con papel, con un formato estandarizado, con un proceso definido y con líderes involucrados en cada área. Y ahí estábamos el 31 de diciembre del 99. Yo me acuerdo que antes eran unos tremendos bloques y dándonos el abrazo, pero esperando a ver que no sonara ese teléfono. Porque teníamos que salir a la carrera a empezar a implementar la adecuación. Entonces, lo que usted dice, se prepararon, descartaron aquello que no era útil. Me acuerdo que estaba muy de moda ya en ese entonces Excel, pero había ciertos fallos en fórmulas y lo que se adecuaba era el Lotus 1, 2, 3. Entonces se pasó y se capacitó a personal para hacer los pedidos en Lotus en el caso que sí realmente hubiera una afectación. Y se utilizaban, bueno, para el 99 estaba apenas Windows 98. Y notaron que unas versiones de 3.1 eran más estables que la 98 en aquel entonces. Así que a veces la tecnología, aunque sea rudimentaria, también nos puede sacar de apuros. Ok, otra amenaza que puede haber, ya la que sí conocemos todos, que son los adversarios. A medida su nombre vaya sonando, más lo van a ir atacando. Cuando una marca crece, cuando se empiezan a ver los resultados, llama la atención. Sin embargo, eso no quiere decir que aunque su empresa sea pequeña, no vaya a haber alguien queriendo ver si es vulnerable y sacarle provecho. Entonces, esta es una noticia del 2021, cuando Acer, me imagino que justo en algún momento tuvieron conocimiento de, o tuvieron una de esas marcas, un laptop, ellos sacaron las mini laptops, me acuerdo, y yo tuve una de esas y era bastante buena. Pero para el 2021 tuvieron una afectación de ransomware que es considerado hasta la fecha el más caro de la historia. $50 millones para poder soltarles a ellos sus servidores. Estuvieron afectados como por 7 a 10 días. Imagínense lo que es para Acer el no poder vender, el no poder dar seguimiento a su cadena de producción durante 7 a 10 días. Así que esos $50 millones son un pelo del gato de todo lo que perdió en ese momento. Y además de eso, el daño reputacional. ¿Cómo es posible que una empresa de tecnología que estaba puntuando entre los líderes no pudo prepararse para algo como esto? Y algo similar pasó ayer con Microsoft. Queríamos utilizar nuestros correos electrónicos y cierta población no podíamos tener acceso. ¿Cuántos correos que daban autorización para un proceso se fueron detenidos y nos atrasó? Y Microsoft, pues lamentablemente tampoco es que sea el líder en seguridad, ya que como es el sistema operativo de mayor uso, pues también es el más atacado. Ese daño reputacional es otra cuestión que también hay que ir considerando. Como les mencioné, a este banco le costó 8.000 millones de lempiras que ya no puede utilizar, pero cuando tienen cualquier cantidad de dinero, pues no les afecta tanto. Ahora imagínese usted que tiene su pequeña empresa que da servicios y ya sea por X o Y razón se ve afectado en su sistema de información. Entonces, va a ser demasiado cara la remediación y como dijo Carlos, muchas de estas situaciones se hubieran podido corregir con un servicio interno o externo de análisis de vulnerabilidades, con una prueba de penetración que le diga, estas son tus vulnerabilidades y estas son las que se pueden explotar más. Y te va a afectar de esta o de esta otra forma. Otra más que no está en los libros de texto, pero que ustedes pueden ver que nos afecta día a día, son las amenazas políticas y geopolíticas.
Bueno, como yo laboro en una empresa de tecnología que también vende equipos, muchos de los que trabajamos en eso entre el 2021 y 2022 nos vimos con afectaciones en la cadena de suministros. Nos pedían switches, nos pedían access points, nos pedían routers y no podíamos conseguirlo porque empezaban los pleitos entre China y Estados Unidos. Y China es el máximo eh, creador o fabricante de chips tecnológicos. Entonces, las empresas tecnológicas se vieron en esa situación de empezar a buscar otras marcas y los fabricantes mismos empezaron a traer eh, para Estados Unidos, para el Reino Unido, para Israel, al personal capacitado que pudiera entonces ver de qué manera se creaban estos chips en sitio y ya no tercerizarlos en China. Igual, aunque no tenga que ver con tecnología, cuando empezó la guerra en Rusia, muchas empresas del agro aquí en Honduras también la vieron difícil porque los mejores fertilizantes que se utilizan en esta región venían de Rusia. Entonces, cosechas se fueron perdiendo, la calidad de la fruta también fue bajando y todo es por un problema geopolítico en el cual pues empiezan a vetar ciertos procesos, les empiezan a poner más aranceles o simplemente, como en el caso de Cuba, de Venezuela, eh, les imponen bloqueos. Entonces, cuando ustedes tienen problemas dentro y fuera en cuanto a la política, estas son imágenes del golpe en aquel entonces. Los que tenemos ya cierta edad, no sé si les pasaba, andábamos en la calle trabajando, haciendo una vuelta y de la nada empezaba a sonar el tap-zap, estaba la cadena y decía a partir de tal hora hay toque de queda. Y usted tenía que dejar lo que estaba haciendo y volver a su casa. El problema es que no había una hora en específico. Cada día era diferente. A medida se levantaban las manifestaciones, a medida había situaciones. Y todo eso empezó a causar un desorden y interrupciones en la operación. Entonces, ya sea por cuestiones en la política interna o todos estos bloqueos, todas estas amenazas, en un mundo hiperglobalizado, en el cual ahora no somos una isla, todos dependemos en alguna u otra medida de otros países, de otras producciones, eh, las interrupciones en la operación se vuelven cada vez mayores. Entonces, si tenemos todo este tipo de amenazas, ¿de qué manera podemos salir adelante? Entonces, cuando usted tiene su plan de respuesta a incidentes y tiene medidos sus riesgos, tiene la opción de que las organizaciones puedan ir evolucionando a medida que evolucionan estas amenazas. Para eso hay que ser analítico, hay que ser visionario y empezar a notar cuáles son las condiciones cambiantes y empezar a tomar las medidas que puedan llevar a la efectividad en cuanto a estos riesgos. Por eso la primera parte es una evaluación periódica de nuestros sistemas, ya sea un análisis de vulnerabilidades, empezar a hacer pruebas de afectaciones en los procesos. ¿Qué pasa si de pronto se me caen todas las comunicaciones? ¿Qué pasa si de pronto pierdo mi base de datos? ¿Dónde voy a poder tener un respaldo? ¿Cuánto tiempo me va a tomar remediarlo? ¿O a partir de qué punto puedo darme el lujo de perder esa información? Luego viene la actualización de los riesgos. Las empresas son dinámicas. Los sistemas también, a medida que la empresa va creciendo y va aumentando ahora con el e-commerce, con la digitalización de todos los procesos, tenemos que ir haciendo un análisis de cada uno de los pasos que llevan el proceso en la organización para ver cuál es ese nuevo riesgo. Hablaron acerca de inteligencia artificial, trae muchos beneficios, pero también tenemos que ver los riesgos. Ahora, la inteligencia artificial se está utilizando para emular audio y video y hacen llamadas haciéndose pasar por otras personas y en ese caso pues nacen estafas millonarias. No sé si leyeron, pero a un banco en Hong Kong allá por junio metieron al gerente financiero en una reunión Teams o Zoom junto con todo el board del banco y ahí estaban los gerentes operativos, el presidente y demás y armaron todos eran pura inteligencia artificial. Estaban emulando la imagen y la voz de cada uno de los miembros del board. ¿Cómo lo lograron tener? A pura ingeniería social. Analizaron bien a la junta directiva, vieron entrevistas, cómo hablaban, cómo se expresaban. Y en esta sesión
hablaban de que iban a adquirir otra empresa para ampliar su rama de no sé qué vertical y necesitaban que le transfirieran 25 millones de dólares a este banco en Londres. Y el gerente financiero, al ver que estaba toda la junta directiva y todos estaban de acuerdo, lo transfirió. Al final, él no perdió su cargo, se demostró que él no estaba coludido, que simplemente fue un plan tan estratégicamente bien desarrollado que era muy difícil lograr detenerlo. Algo así le pasó también en agosto a Ferrari. Ferrari ya van 2 veces que sufre de ransomware, de hackeos, y esta vez, a través de WhatsApp, el CEO le estaba escribiendo al financiero diciéndole, mira, estoy en tal lugar y estamos viendo la oportunidad de que tal empresa se está yendo a quiebra y lo vamos a comprar. Te voy avisando a medida que vaya avanzando. Se inventaron la historia, cada 15, 20 minutos, mira, va a costarnos tanto, también va a participar tal, no podemos permitir que ellos lo ganen, etc. El financiero, muy creído de eso, pero ya más cauto. Cuando al final lo llama, todo esto era mensajes de texto por WhatsApp. Cuando lo llama, era exactamente la voz del CEO de Ferrari, diciéndole, mira, necesito que transfieras 10 millones de dólares ahorita y en el día de mañana vamos a hacer tanto y cuando yo regrese te voy a firmar las autorizaciones. Aquí la persona fue un poco más avispada y le dijo, no, perfecto, estoy de acuerdo. Pero fíjate que ahorita ando por una librería y me acordé que la semana pasada me recomendaste un libro y quiero aprovechar a comprarlo. ¿Cómo es que se llamaba el libro? Mira, eso no es importante ahorita. No, yo sé, pero es que me voy a mover y vos sabés que yo no tengo tiempo. Decime cuál es el nombre del libro. Esto es algo que solo vos y yo sabemos. Cuando el actor malicioso se enteró por dónde iba la cosa, cortó las comunicaciones y dejó de escribir. Entonces, simplemente el hecho de pedir información que solo esas 2 personas conocían, le salvó de una fuga de otros 10 millones de lempiras. Entonces, no, las otras veces fueron ransomware, se metieron al sistema y les encriptaron la información. Esta vez ya era más allá, a través del uso de inteligencia artificial e ingeniería social, quisieron robarles 10 millones de lempiras sin necesidad de encriptar absolutamente nada. Dólares, correcto. Mira, aunque no parezca, simplemente por saber su nombre y su número de cuenta y su DNI, pueden utilizar su información y hacer una suplantación de identidad. Y con esa suplantación de identidad, sacar préstamos u otra cosa o servicios a nombre suyo. Y usted no está ni enterado. Esa es otra situación cuando se hace la fuga de información de estas empresas grandes, ya sea banca, retail o demás. Va todos sus datos de nombre, identidad, fecha de nacimiento, correo electrónico, teléfono. Aparentemente es algo que no es muy importante, no es muy crítico, pero cuando empiezan a hacer la búsqueda, ya sea abierta o en la Deep Web, y miran más información suya, arman todo un perfil y ahí es donde vienen los casos de suplantación de identidad. O a veces con simplemente saber cuál es su nombre, dónde trabaja y su familia, lo llaman, le escriben, se llena de spam y ahí es donde caen las estafas. Dígame. Es correcto. Exacto. Ya usted para él no era nada, pero para otra persona era 50, 500 lempiras solo por esa información. Pero bueno, estamos hablando entonces de todos estos riesgos. Muchas personas caen, tanto a nivel personal, y esto nos sirve tanto a nivel personal como profesional. ¿Qué es lo que vamos a aprender de la lección? Entonces ahí es donde viene la retroalimentación post-incidente. Todos aquellos involucrados en el proceso que se vieron afectados se sientan y empiezan a hacer la revisión de qué es lo que pasó, cómo sucedió, eh, hasta dónde llegó, cuál fue la causa raíz y qué pudimos haber hecho para evitarlo. Porque de nada sirve, obviamente, si usted, la Biblia dice que si le dan una mejilla, ponga la otra.
Pero en tecnología, si usted le pusieron una cachetada en la mejilla, no tiene que poner la otra, sino más bien revisar de qué manera evadirla. Entonces, cuando suceden incidentes así como este de la Dana en Valencia, empezamos a ver de que ahora sí es necesario utilizar otro tipo de tecnología que nos permita tener acceso a la información de manera más inmediata. Ahí es donde están las nubes públicas, las nubes privadas. En la cadena de suministro tenemos que empezar a ver qué otros proveedores nos pueden dar eh, servicios o productos que ayudan a la formación de nuestro producto final que tengan la misma calidad o similar desde otra ruta. Y es lo mismo por lo cual muchas empresas tienen más de un enlace de datos, porque si el principal se cae, necesito otra salida redundante para poder hacerlo. En donde tengo un router que maneja toda la operación, pero por cualquier cosa tengo otro en alta disponibilidad. Entonces, si así nos ponemos para las cuestiones tecnológicas, también tenemos que hacerlo para las situaciones físicas y algunas que se salen de nuestro control. Y luego de eso, no importa que usted ya haya hecho toda la actualización de la matriz, ya haya tenido redundancia, ya tenga otro sitio alterno hasta en otro país, etcétera, si usted no hace una capacitación continua con las personas sobre cómo, no nos pongamos el hecho de no ser víctima de phishing o algo por el estilo, sino cuál es el proceso. Porque también hemos visto que las operaciones se caen y no hay manera de comunicarse. Las, las instituciones empiezan a ver de qué forma se defienden y no hay un vocero que diga, sucedió esto, estamos enterados, estamos trabajando en ello y en tanto tiempo podemos responder. Entonces, tener ese plan de incidentes, de respuesta a incidentes por escrito, pero haciendo la prueba, con todo bien identificado. ¿Qué pasa si hay una inundación? ¿Quién va a llamar a quién? ¿Cuáles van a ser los puntos de encuentro? ¿Cómo nos vamos a empezar a trabajar nuevamente en la operación y desde dónde? Son cosas que también se tienen que revisar. Y eso es parte de ese plan de continuidad. Entonces, hasta acá ya va mi disertación. Sin embargo, pues cualquier pregunta con este tema o en otro que quieran ampliar, que tenga que ver con ciberseguridad, pues estamos a la orden. No sé si aquí dentro hay preguntas y si no, pues dentro del foro virtual. Muy buenas, muchas gracias por la participación, ingeniero. Una de las preguntas sería, ¿cómo me guío para crear un plan de contingencia? Por ejemplo, un plan de riesgos o crear esa matriz de riesgos como tal. ¿Con qué me puedo guiar? Ok, bueno, lo primero es identificar algún framework de seguridad en el cual tenga la base, porque lo puedo hacer de manera empírica, pero probablemente no va a abarcar todo lo que yo necesito abarcar. Para eso están las normativas del NIST o está el mismo ISO 22301, que es el para la de la continuidad del negocio. La respuesta a incidentes, el sistema de gestión de seguridad de la información, ya es con la 22001. Bueno, usted puede ver todo lo que hay en la familia de ISO 22000 y por ahí puede arrancar. Además, hay otros frameworks que pueden llegar a utilizar para revisar cuál es el nivel de madurez que tiene la compañía. Porque así, medida de nivel de madurez, no necesita meter todos los controles y no va a ser un trabajo que de pronto le va a ser de demasiada carga. Y luego de eso, no solo es seguir lo que le dice la lista, sino comprender muy bien su negocio, qué es lo importante para la compañía, ¿verdad? Porque eso es lo que tiene que proteger. Si para mí yo trabajo en una organización no gubernamental que vela por la migración, por decir algo, no están preocupados por el dinero, están preocupados por los contactos, por las rutas, por albergues, etcétera. Entonces, esa clase de información y la arquitectura que ronda, eso es lo que usted tiene que empezar a ver cuáles son los riesgos. Ahora, si ya trabaja en una institución financiera, obviamente todo lo que tenga que ver con transacciones, ese es su core y eso es lo que tiene que proteger. Si es en una institución educativa como esta, obviamente usted tiene que proteger todo lo que tenga que ver con el sistema de calificación, con la matriz de la malla curricular y demás, que no se la vayan a afectar. Que aquí tenemos eh, una anécdota con una universidad que nos contrató para hacer un pentest en su momento y logramos llegar hasta el sistema donde estaban los certificados de graduación. Y uno de nuestros compañeros estaba estudiando ahí.
Y le hacíamos la broma, ¿cuánto querés que te pongamos de promedio? ¿Y cuándo te querés graduar? ¿En esta próxima o hasta que termines? Entonces, el descubrir eso y llevárselo y decir, miren, ustedes tienen aquí un gran riesgo. Alguien que pueda llegar y empezar a decirle, mira, por 2000 empiras te gradúas la otra semana. Además de la afectación en sí, el daño reputacional de una universidad de esa forma, ¿verdad? Y cualquiera se gradúa. Entonces, el conocer cuál es el core del negocio y luego agarrar un framework adecuado y revisar los controles que se puedan implementar para esa situación en específico. Tenemos una pregunta por acá también con respecto a lo que... adelante. Ok. Ahí después con Carlos. ¿Qué tanto puede afectar la cadena de suministros, un ataque a la cadena de suministros para una institución en el tema de la continuidad del negocio? Imagínese que usted, bueno, esto no pasa en Honduras, pero sí es muy común en Estados Unidos. Todos sus diagnósticos y su historial clínico está en línea y es disponible para cada una de las instituciones de salud de aquel lugar. Por eso hay regulaciones como el IPA. Imagínese que usted está recibiendo, vamos a irnos a lo trágico, porque nosotros en ciberseguridad nos vamos siempre a lo trágico. ¿Qué tal que usted esté recibiendo radiaciones y quimioterapia por cáncer y secuestran su información y no tiene acceso a ver cuál fue su última sesión, cuál es la cantidad de radiación que necesita y demás? Ahora, eso es en cuanto a la disponibilidad de la información. Ahora, cadena de suministro podría ser qué pasa si el servicio en donde se alojan todos estos expedientes no fuera factible y no tenga yo otra empresa en la cual pueda manejarlo de manera redundante. Ok, secuestraron o tengo falla por decir algo con Azure, pero lo puedo también tener en Amazon Web Services y desde ahí puedo acceder de la nube. Entonces, dependiendo del rubro, las oportunidades para caer en desgracia pueden ser mayores o menores. En este caso, no es tanto la pérdida económica, sino la pérdida de vidas. Y el ejemplo que estaba dando en cuanto a la tecnología, no se podían crear microchips, la tecnología se paró, se retrasó durante meses y mientras tanto muchas empresas no podían seguir creciendo ni tampoco podían seguirse protegiendo. Entonces, la cadena de suministro tiene que empezar a ver qué tanto le puede afectar según el core del negocio y protegerlo. Tenemos una pregunta por acá. Gracias, Fausto. Muy buena la presentación. Viendo la parte de continuidad de negocio y ponernos a pensar un poco trágico, como decías, hemos platicado de que, por ejemplo, un ataque como el de Conti Hype con Costa Rica o lo que sucedió en el Seguro Social de El Salvador. Aquí en Honduras realmente mejor apague y vámonos, ¿verdad? ¿Cuál, desde tu punto de vista, sería el punto de partida que tenemos que tener a nivel de país y cuál podría ser el aporte de la empresa privada, la sociedad civil y la academia para poder fortalecer esa resiliencia a nivel de país? Sí, yo siempre he dicho que cuando veas a tu vecino caer hay que poner las barbas en remojo. Y la verdad, en Costa Rica fue algo exageradamente fuerte. Luego hubo con las fuerzas militares en México, otras en Guatemala, ahora en El Salvador, y en Honduras no pasa nada. No es que no pase nada, es que no nos hemos enterado. Pero para arrancar, contestando ya tu pregunta, lo primero es, yo consideraría una reglamentación. Comenzar a poner las bases y decir, ok, vamos a empezar a proteger la privacidad del usuario final y luego de esto vamos a empezar a ser más resilientes en nuestros sistemas y de esta manera, pues, si hay una ley que ya puede proteger hasta cierto punto, si nos están haciendo bullying, si nos están queriendo hacer la venganza pornográfica a través de cosas, entonces hay que ampliar esa ley y empezar a pensar más allá de lo actual. Ya hay un CECIR a nivel de instituciones financieras, pero hay que empezar también a regular, hay que poner sanciones, porque al final el afectado no es la institución, sino el usuario final. Y obviamente para eso también la participación de las empresas privadas, las que son más fuertes, podrían empezar dando el ejemplo. Y decir, ok, no me lo está exigiendo el gobierno, pero yo puedo empezar
a dar mis primeros pasos y que otros me sigan. Y ahí pues también está la parte, lo que hablábamos, empezar a contratar a gente que tenga las capacidades, que tenga las certificaciones, pero sí darles de manera adecuada para que estemos motivados. Yo sí me he enterado, bueno, y aquí fue muy común enterarse de la afectación que tuvo el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Y ellos mismos decían, por esta afectación, cada día nosotros perdemos arriba de 200.000 lempiras diarios. Entonces, saquen la cuenta, fue una afectación que les quitó de 2 millones a 3 millones de lempiras. Además de eso, las evaluaciones, las nuevas rutas que se dejaron de hacer y demás. Y el daño reputacional, obviamente. Entonces, aquí lo primero que se tiene que hacer y eso es algo de Ísaca, hemos estado siempre como voceros y peleando y haciendo también una pausa comercial. También estoy dentro de la Junta que está luchando por la creación del Colegio de Ingenieros en Tecnologías de la Información, porque necesitamos que el gremio se agrupe y a una sola voz podamos empezar a pedir estos cambios que son tan necesarios en el país, porque estamos al borde de una debacle tecnológica si no nos ponemos las pilas. No, yo no quiero ver a Honduras como una Costa Rica. Entonces, cuando realmente los profesionales nos pongamos serios en este aspecto y empezamos a exigir de manera proactiva, tanto desde la empresa pública como la privada, se pueden llegar a generar estos cambios. Pero tiene que ser a los niveles más altos. Y para eso es lo que les mencionaba. Hay que saber vender la necesidad. A veces no nos gusta vender miedo, pero solo aprendemos cuando suceden las tragedias. Entonces ese sería para mí el primer paso. Empezar a hacer regulaciones, reglamentos, sanciones y que todos los demás involucrados, tanto a nivel público como privado, lo puedan seguir al pie de la letra. Tenemos una última pregunta más por acá. ¿Se ha podido, de Ronnie Argueta, se ha podido rastrear alguna vez a estas personas o a personas que realizan suplantación de identidad para cometer fraudes? Sí, sí se ha podido rastrear, obviamente con la tecnología y con el tiempo necesario. No es tan expedito, pero estaba viendo esta semana que ha habido una banda de colombianos que estaban haciendo las suplantaciones de identidad a través de WhatsApp y pedían ciertas informaciones. Y el área de cibercrímenes desde la Policía Nacional, que tenemos, un poco diezmada, pero la tenemos, ya logró dar con ellos. Y antes de eso también hubo otra, hace como año y medio, una banda que hacía el SIM swapping, que le clonaban a usted el chip de su celular y de esa manera podían entrar a su cuenta porque les recibía el token mediante el mensajito. Y ahí ya podían vaciarle o hacer cualquier otra situación. También fueron descubiertos y fueron judicializados. Casualmente, la mayoría de estos atacantes son colombianos que están acá. Pero sí, es difícil, sin embargo se da. Bueno, disculpe, tenemos otra pregunta por acá, disculpen. ¿Sí? Fui víctima de lo que es el robo de información. Nosotros somos consultores externos, por decirles algo. No sé cómo accedieron a mi información y eso sí fue puntual porque somos 45 y contactaron 12. Se supone que estaban haciendo lo del INE y nosotros habíamos trabajado para el INE. Y con esto, ¿qué les voy a decir? Tengan mucho cuidado cuando les soliciten información. ¿Qué nos tocó hacer? Reinventarnos a todos, ¿verdad? En mi caso, cerré cuentas de banco, cambié de número de teléfono, pero mi miedo estaba en que pudieran haber accedido a toda la información porque me amenazaban con mi hermano pequeño después de que nos dimos cuenta cómo era la situación, ¿verdad? Yo soy bien, como les dijera, no tengo miedo porque tengo el apoyo de mi familia, mi papá es muy cercano a mí y le digo, papi, fíjate que nos están pidiendo cierta cantidad de dinero para ser consultores del INE. Yo conozco a Fabio Ochoa y usaban el perfil de él, su fotografía, su número de identidad y todo. Entonces venimos con unos compañeros y fuimos 5 compañeros, que no nos dio miedo, pero en este caso hay mucha gente a la que le da miedo. Fuimos, nos presentamos al Core 7, parece que se llama ahí,
Y ahí nos dicen que ellos no pueden hacer nada porque no hay un lugar de ciberseguridad y eso. Entonces, yo sí exijo mis derechos. Les digo que yo voy a poner la denuncia con mi nombre y toda la situación, pero debido a eso nosotros nos vamos donde quedaban las antiguas oficinas del INE. ¿Qué les digo con esto? No se queden solo ahí, no vean solo, como les dijera, la información que les están pidiendo, porque exactamente, porque la están pidiendo desde un WhatsApp, un número que usted conoce, una persona que sí existe. Entonces nosotros hicimos la denuncia el año pasado, le dimos seguimiento, pero ¿qué pasa? Hay mucha gente que tiene miedo y no lo hace. Entonces nos dimos cuenta que en Honduras no tenemos un lugar donde decir lo van a seguir, lo van a buscar, van a dar con él, hasta que nosotros 5 venimos, hay 2 ingenieros, en su caso yo estoy estudiando matemáticas, pero antes de eso saqué un técnico en sistemas y me dice mi papá, ¿pero qué hicieron? Dieron con la persona, pero no hay cómo juzgarlo, no hay cómo enjuiciarlo. Y yo me preguntaba, ¿pero qué pasa? Tenemos las herramientas, pero las estamos usando mal. Y en mi caso el miedo estaba en, como dice el compañero, ¿verdad? Una de mis compañeras sabía que esta persona tenía acceso a la banca, sabía que podía hacer suplantación de identidades y mi miedo era, sacan un préstamo a mi nombre y ¿cómo lo pago si estoy sin trabajo? Entonces, solo hacerles el aporte, ¿verdad? Buen día. Solo para finalizar, a veces, no sé si ese fue el caso, pero a veces las amenazas son internas. Y pensamos que las amenazas internas están motivadas por la maldad. Pero aquí me gusta siempre hacer un ejercicio. ¿Quiénes de aquí? Pónganse en el caso hipotético que ustedes manejan credenciales con accesos muy privilegiados en sus compañías. ¿Quiénes de aquí, si yo les ofrezco $150,000, me darían esos accesos? Bueno, ahorita como nos estamos viendo, nadie levanta la mano. Pero no, imaginemos, probablemente nadie. Ahora, todos tratamos de ser éticos, tratamos de ser honestos. Ahora quiero que imaginen a la persona más querida que ustedes tienen en su círculo. Puede ser su familia, puede ser su pareja, puede ser su mamá, puede ser sus hijos. Imaginen que esta persona está pasando por una situación de salud muy complicada y nadie más les puede apoyar. Y luego aparezco yo y les digo, yo te resuelvo. ¿Cuánto necesitas? Solo dame las credenciales. Ahí la situación cambia. Ahí muchos ya lo pensamos 2 veces. Entonces, las amenazas internas a veces no solamente vienen por la avaricia o por la maldad, vienen por la necesidad. Y eso es algo que también tenemos que tener cuidado. Lo que mencionaba Carlos, empezar a adoptar una arquitectura de seguridad de cero confianza. Que las personas tengan acceso solo y solo sí a lo necesario. Y que no puedan migrar estos privilegios. Bueno, ahí con eso termino.